Entonces vamos a ver, hemos indicado algunas premisas psicológico-espirituales, el Vero Audience, el discernimiento, la formación permanente ordinaria, y hemos propuesto la idea del sistema, el sistema Iglesia, que nos orienta en esta lectura que estamos tratando de hacer, ¿no? Considerar los escándalos sexuales no solamente como la transgresión de algunas personas, esta sería la perspectiva, no sé si podríamos llamarla tradicional, clásica, ¿no? Considerarlo cada una persona responsable de lo que ha hecho, ¿no? Y la perspectiva del sistema Iglesia nos propone otra manera de considerar la misma cosa, no para disminuir la gravedad, la seriedad del evento, sino por el contrario, exactamente el contrario, para considerarlo y comprenderlo e entenderlo más correctamente como expresión de un sistema y como acción de un sistema, el sistema Iglesia en este caso, en la consideración del mismo problema. Y por esto querría proponeros algunas maneras de este sistema Iglesia de leer, de ver, de juzgar también, ¿no? De gestionar este problema de los abusos sexuales en estas décadas pasadas. Y en el libro he llamado esta lectura como reverendos analfabetismos. Es una manera un poquito excesiva probablemente, ¿no? Pero no quiere ser ofensiva. Pero para decir que hay algunas maneras de leer, de interpretar los escándalos sexuales que no son maneras correctas, que no me parecen maneras correctas de dar una evaluación y una consideración seria, realística, siempre al interior de la consideración que hemos propuesto antes. No son expresión de persona de vir of audience, no son expresión de una actitud de discernimiento. Vamos a ver algunos de estos reverendos analfabetismos, como de otra manera se podrían llamarlos mecanismos de lectura defensiva, mecanismos y expresiones de lectura defensiva, básicamente, con la que hemos tratado de defendernos, casi defendiendo el sistema frente a esta agresión, ¿no? Por ejemplo, la primera de estos analfabetismos, ¿no? La deslocalización geográfica. La deslocalización geográfica. Todos recordaremos sin duda la reacción ante las primeras y perturbadoras noticias sobre los abusos, precisamente para hacerlas menos perturbadoras. Fue una reacción inspirada en el mecanismo de defensa conocido como proyección, por medio del cual el problema se traslada a otras personas, otros lugares, otros contextos, otra cultura, otras iglesias, otras diócesis, siempre en otro lugar, distinto de aquel en que se encuentra el sujeto que proyecta. Entonces, por esto es una manera defensiva de leer. Yo no soy parte de todo esto, ¿no? Y por supuesto siempre con una explicación inteligente para hacer plausible tal operación. Se comenzó, en efecto, por decir que el problema era africano, ¿se acuerdan? No. Circunscrito a esa África donde el celibato sería imposible debido a una cultura fuertemente ligada al mito de la fecundidad. ¿Por qué? Hay otras culturas en las cuales el celibato es culturalmente en perfecta sintonía cultural con la cultura del lugar.
no me resulta que exista una cultura en el mundo en la que el celibato sería en perfecta sintonía cultural. No me resulta propio. Más tarde apareció como un escándalo norteamericano, también aquí con su explicación creíble, la cultura alegremente liberal y libertaria que de forma paulatina habría penetrado en los ambientes formativos eclesiásticos. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que sacerdotes y consagrados de las iglesias sudamericanas, cariocas o ticos o flajos, nada tenían que envidiar en cuanto a la libertad sexual a sus colegas yanquis. Y el escándalo estalló también en la iglesia europea, en particular en la anglosajona, con enorme sorpresa y desconcierto, pues se trataba de una iglesia históricamente fiel y misionera como la irlandesa, pero extendida un poco por todas partes, y así sucesivamente hasta llegar al intento extremo de proyección de quien hallaba y halla siempre el modo de descargar el problema en otro lugar, sobre otros, es decir, lejos de sí. Entre nosotros, o al menos donde yo estoy, esas cosas no se dan, faltaría más. O acaso con mayor simpleza, no que se sepa. Lo que haga falta con tal de no afrontar el problema y no sentirse concernido. ¿Acaso este mecanismo proyectivo sea heredero de ese otro mecanismo de defensa o de esa otra deslocalización geográfica, la que practicaban en el pasado? Ahora no, gracias a Dios. Los superiores u obispos que simplemente cambiaban de parroquia o de comunidad a quien había cometido algún delito. De esta manera se engañaban a sí mismos como si hubieran cerrado el asunto, ciertamente sin remediar el sufrimiento de las víctimas. Este es un primer ejemplo. Esta es una lectura defensiva. Es una lectura defensiva, ¿no? Que hemos puesto en hecho como colectividad, como iglesia, como diócesis, como grupo, como congregación, como nación, pero que puede ser puesta en hecho también por el individuo que dice, no, yo no soy parte de todo esto, es otra persona. Hay un culpable, hay un responsable que sea juzgado, yo no tengo ninguna parte, ninguna responsabilidad. Es una proyección defensiva. Otra lectura defensiva, esta es más seria, la explicación clínico-patológica. La explicación clínico-patológica. Otro escamoteo orientado también a no captar el sentido de la crisis es la explicación clínico-patológica, para la cual el problema no es tan grave, al menos desde el punto de vista de la responsabilidad moral individual, pues se trataría de personas enfermas. Si son enfermas, el sistema, claro, no tiene ninguna responsabilidad. Si la persona es enferma, tampoco la persona misma tiene responsabilidad. Si es enferma, es una enfermedad, no puede ser considerada responsable, ¿no? Pues se trata de personas enfermas con una patología grave, irresistible, ciertamente una perversión en algunos casos, pero ante la cual la persona sería incapaz de controlarse. Si hay patología, donde hay patología no hay posibilidad de control, ¿no? Por eso no hay que arremeter contra los presuntos culpables, pobrecillos, pues solo son unos pobres enfermos y por tanto no responsables. Tal postura, claro, es legítima y seria. El problema está en que la patología ni lo explica todo, ni es indispensable para explicar todo en este asunto. La mayoría de los autores de escándalos sexuales no son enfermos y no tenemos necesidad de recorrer a esta explicación. Como veremos en la tarde o mañana, hay un itinerario que conduce lentamente, muy lentamente a este tipo de conducta
que no parte ciertamente de una situación de enfermedad psíquica. Claro, que repitiendo algunos gestos, claro que nace una, o puede nacer una, repitiendo, claro que puede nacer una, a un cierto punto, una costumbre. Y la costumbre puede generar, en algunos casos, dependencia. Cuando hay dependencia, la libertad es limitada de la persona, pero es un punto de llegada, ¿no? Al comienzo la persona era perfectamente sana. No es correcto decir que la causa de los escándalos y abusos sexuales es la patología. No es científicamente correcto. La mayoría son personas normales que, claro, progresivamente se han convertido, se han autocondicionados, podríamos decir, ¿no? A tener un cierto tipo de conducta. Pero no tiene sentido esta explicación como explicación general. Otra lectura defensiva. Muchos casos de abusos no responden en absoluto a patología, sino que son la consecuencia final de una serie de, como le llamaremos, de compensaciones afectivo-sexuales que al comienzo eran soft and light, muy ligeras, moralmente no importantes, sin una connotación moral. Cuando uno toma este tipo de estilo de vida, sabe dónde parte, no puede saber dónde llega. Y claro que al comienzo son siempre concesiones muy ligeras, muy veniales, muy permitidas, muy moralmente no objeto de particular juicio negativo. Entonces son la consecuencia final de una serie de compensaciones o concesiones afectivo-sexuales o simplemente de un celibato vivido de forma mediocre. Simplemente consecuencias de un celibato vivido de forma mediocre. De hecho, la frontera entre mediocridad y perversión no es tan nítida como se piensa. Como se podría decir, la mediocridad es ya perversión en este campo. La mediocridad es ya escándalo. Otro equívoco tranquilizante que es como una consecuencia de esta segunda lectura defensiva. Según la interpretación patológica, todo se resolverá cuando la psiquiatría por fin nos dé la lista precisa de criterios o síntomas para poder diagnosticar en edades tempranas futuros desarrollos patológicos de la persona en esa dirección, haciendo posible así no admitirla a la ordenación sacerdotal. Claro, es una ulterior ilusión, ¿no? Cuando la psiquiatría nos dará los signos, los síntomas de un posible futuro desarrollo de la persona en esta dirección, bueno, en aquel momento será resolvido por siempre el problema. Es una ilusión. Y de nuevo, mientras el caso se deshincha, dado que solo es cuestión de enfermedad, los que se consideran sanos y normales no se sienten concernidos ni responsables en absoluto. Tercera lectura defensiva. El juicio moralista. Esta interpretación también es un clásico. Es típica de quien, desde lo alto de su, a veces solo presunta, observancia y comportamiento correcto, se coloca fuera de todo lo malo que sucede en la Iglesia y liquida el asunto encogiéndose de hombros porque a mí no me afecta. Esto solo le sucede a los sacerdotes malos e inmorales, a los que no son fieles y han abandonado la oración. Yo nunca he tenido problemas a este respecto. Es una visión muy obtusa, la que se fija solo en el comportamiento y no se da cuenta de la complejidad de los factores que intervienen en los casos de conductas sexuales inadecuadas. Pero además es muy peligrosa la visión de quien presume de sí
y se cree superior a los demás en un ámbito en el que todos somos frágiles. Y precisamente quien no tiene problemas, él mismo es el mayor problema. Yo lo digo a veces a mis seminaristas, ¿no? El joven que se está preparando a hacer el voto de castidad y dice, bueno, no tengo problemas, yo no tengo problemas. Si alguien me dice, sí, tú eres un problema, porque es imposible que una persona pueda pensar a una consagración a Dios en el celibato hasta el punto de hacer un voto y no sentir problemas. El tiempo de la formación inicial es el tiempo en el que a la persona se da la posibilidad de enfrentar sus problemas. Y si la persona es normal, debería percibir dentro de sí una cierta dificultad, algunos obstáculos, la seriedad de la cosa, la portada de la renuncia, que es muy importante, ¿no? En todo caso, es otro modo elegante y tranquilizador de lavarse las manos y no dejarse afectar lo más mínimo por el problema, considerándose obviamente entre los puros. Cuarta lectura defensiva. Números pequeños. Otra explicación claramente defensiva es la de quienes leen el problema desde los números, descubriendo que en realidad se trata de una pequeña minoría, algunas manzanas podridas, unas pocas balas perdidas entre la inmensa mayoría de los sacerdotes fieles y observantes, como si el celibato fuera solo algo que hay que observar. Es más, incluso sería mucho menor que en otras categorías sociales. Hay muchos más pedófilos entre los casados, dice siempre el que proclama esta lectura defensiva. Como si no fuera suficiente un solo caso para percibir la gravedad dramática de algo tan horrible. Y si es verdad los datos que hemos mencionado esta mañana, ¿no? 4.500 menores abusados en Australia. 7% de los presbíteros resultan pedófilos. E en alguna iglesia siempre de Australia sería el 40%. También los números no es un número pequeño, evidentemente esto, ¿no? Y como si no existieran otros muchos casos desconocidos y que acaso nunca saldrán a la luz. Pero con esta interpretación se conseguiría de nuevo hipócritamente salvar la cara de quien pertenece a la tranquila y honesta mayoría. Después veremos cómo en el sistema iglesia pueden surgir y nacer lecturas. Quinta lectura defensiva. Encubre, borra, olvida y haz que se olvide. Ha habido también quienes han pretendido reactivar el viejo y poco glorioso sistema eclesiástico del encubre, borra, olvida. Un automatismo semejante, si bien contrario, al copia y pega. Y ciertamente poco evangélico, además de poco glorioso. Si expresa la postura apologética de cuantos piensan que lo prioritario es la defensa del honor de la Iglesia y del pederasta antes que proteger a la víctima. Y esto es absolutamente terrible. Que en algún tiempo en la Iglesia la preocupación, en estos casos, la preocupación mayor era ¿cuál era? La preocupación más grande del sistema. Era proteger la estima, la consideración positiva del cura, del grupo. Preocupación más fuerte de la preocupación para el sufrimiento de la víctima. Es una consideración muy, muy inquietante esta. Esto no es ciertamente evangélico. Por otra parte, prosigue la justificación, la depravación de algunos hombres de iglesia quedaría equilibrada por el heroísmo silencioso de tantos otros sacerdotes que todos los días, sin cámaras de televisión que lo transmitan,
se consumen para construir entre los hermanos una parcela del reino de Dios, como si la bondad extraordinaria de unos sirviera para cubrir las maldades de otros. Bueno, dejamos otras consideraciones. Sexta lectura defensiva, son distintas, y no tengo la pretensión de haberlas registradas todas, ¿no? La teoría del complot o el complejo de víctima. Otra lectura banal y terrible es la victimista, típica de una iglesia que se siente atacada y resentida frente a los medios de comunicación, culpables de arrojarse como buitres sobre las noticias escandalosas que afectan a los hombres de iglesia y de enfatizarlas e hincharlas sistemáticamente, e incluso a veces de inventarlas. Se trataría en suma de un complot laicista más que de un mal interno de la misma iglesia. Eso puede ser verdad, especialmente por lo que respecta a un sector de la prensa. No sé si también aquí, pero puede ser verdad que un sector de la prensa había hecho este tipo de comunicación enfatizada de los presuntos, en algunos casos, escándalos sexuales eclesiásticos. Pero, por nuestra parte, no es un modo honesto e inteligente de leer tales sucesos. La teoría del complot, que a veces se convierte en un verdadero complejo de víctima, nos dispensa también de asumir nuestras propias responsabilidades, dirigiendo la mirada fuera del ámbito eclesial. El Papa Benedicto mostró un valor y un rigor ejemplares a este respecto, cuando en varias ocasiones declaró que el peor enemigo de la Iglesia no son las persecuciones exteriores, sino lo que viene de dentro, de la infidelidad de sus propios miembros, del mal que está dentro de la Iglesia, como el de la pedofilia de algunos de sus sacerdotes. Además, la actitud victimista puede hacernos ser menos realistas y también un tanto hipócritas. En algunos casos, en efecto, llegamos a pensar, menos mal que la prensa no se ha enterado y no lo sabe todo sobre algunos escándalos sexuales de hombres de iglesia. Yo he sido, si me permiten este comentario personal, he sido comisario pontificio de un instituto mixto, misionero, en el que el fundador ha abusado de cerca de 60 consagradas. Una cosa horrible. Fundador que está todavía viviente, ¿no? Y esta era la cuarta intervención de la Iglesia, porque en otros procesos previos siempre a un cierto punto había encontrado la posibilidad de ser como absuelto, ¿no? Y es terrible es terrible oír una víctima, 2 víctimas, 4 víctimas, 6 víctimas, 10 víctimas, 15 víctimas. Es una cosa que realmente te llena el corazón, que es como imposible, ¿no? Seguir escuchando estas historias dramáticas. Lo que es dramático es pensar cómo puede una persona, un fundador, ha fundado este instituto, que todavía ahora se ha puesto en la dirección correcta y bueno, pero el problema es cómo ha podido una persona por todo este tiempo permitirse todo esto, que significa todo un sistema también, siempre el mismo concepto, ¿no? Porque cuando suceden este tipo de eventos en una realidad eclesial, el escándalo sexual
el abuso sexual es siempre la última parte de una serie de abusos que han sido posibles de varios niveles, de abuso de la conciencia, abuso de los sentimientos, abuso del juicio moral, abuso del cuerpo, abuso de tantas cosas, abuso de autoridad, abuso de poder, y todo el sistema que es coherente para permitir a esta persona de poder hacer todo esto. Y todo esto que ha sido posible por 20, 25 años. Y era parte del sistema también toda una cobertura, ¿no? Para que al exterior nada pudiera ser evidente y reconocido. Y por eso digo, menos mal que la prensa no se ha enterado y no lo sabe todo sobre algunos escándalos sexuales de hombres de iglesia. En cualquier caso, el simposio internacional que hemos hecho hacia la curación y la renovación, celebrado en la Gregoriana en el 2012, fue extraordinariamente claro al señalar que está superada la idea de que la crisis de la pedofilia es una invención de los medios de comunicación. El cardenal Levada lo ha dicho explícitamente. Séptima lectura defensiva. No es necesario hacerlas todas, para dar una idea, ¿no? Non prevalebunt. ¿Qué significa? La lógica del complot determina con frecuencia una reacción victimista, como acabamos de ver. Sin embargo, puede provocar también lo contrario. Es decir, una reacción de desafío, de enfrentarse al enemigo con la actitud ganadora de quien se siente seguro. Esta seguridad puede proceder, y de hecho procede, de la fe. Está fundada en la palabra de Jesús, que da garantías a Pedro y a su iglesia para siempre. Pero resulta ambigua si se utiliza para apartar la atención de la realidad y, en nuestro caso, de esta realidad dramática que reclama la responsabilidad de la misma iglesia. Hay que contar con que la iglesia estará asistida siempre por el poder del Espíritu Santo, contra el que nada podrán las fuerzas del mal. Pero hay que contar también con el pecado de los hombres de iglesia, con el mal que ellos mismos hacen a la iglesia, minando su credibilidad. El primero es un mal que viene de fuera. El segundo, por el contrario, viene de dentro. Es más fácil ver y nos cuesta menos constatar el mal externo que el interno. De hecho, este último muchas veces se nos escapa sin poder controlarlo, pero sería enormemente peligroso confundir ambos males. El primero no depende de nosotros, el segundo sí, de alguna manera, y exige de todos los creyentes, comenzando por las personas que lo cometió, el valor de reconocerlo y avergonzarse de ello, de arrepentirse y pedir perdón, de convertirse y cambiar radicalmente de vida. Confundirlo sería una defensa estúpida, mientras que la distinción nos permitirá reconocer con un realismo inteligente y honesto nuestras responsabilidades y crecer. Otra lectura defensiva, cave feminas. El hecho de que esté expresada en latín nos indica la antigüedad de esta actitud defensiva, resistente como ninguna, que ve en la mujer el peligro número uno para la castidad del presbítero. En consecuencia, se le invita a tener cuidado con las mujeres y a evitarlas, si es posible. Esta actitud, que no es lo que está pasando aquí ahora en este momento, esta actitud se convierte en un verdadero mecanismo de defensa en quienes sostienen que los escándalos sexuales, al menos los que se dan en el contexto de la relación hombre-mujer, hay que atribuirlos en buena medida al arte seductora de ella, la femme fatale, que sería la primera responsable, mientras que el sacerdote que ha caído sería sencillamente uno que ha cedido a las insistentes provocaciones femeninas. Quizás esto pueda ser verdad en algunos casos, pero no es una lectura global correcta.
de la conducta escandalosa de la mayor parte de los sacerdotes que han cometido estos graves errores. Se trata más bien de otra interpretación desde una estrategia defensiva que descarga el peso del error sobre los otros y una vez más evita confrontarse con la gravedad de lo sucedido, con su significado para la vida y la persona del sacerdote y, en cualquier caso, con su parte de responsabilidad moral y psicológica. Con el agravante añadido de la absoluta falta de respeto a las mujeres, vistas todavía con esquemas interpretativos obsoletos, el diablo tentador, que deberían ser abandonados de una vez por todas en la Iglesia actual. Otra lectura defensiva. Pero si siempre ha sido así, que es como una versión del si non caste, tamen caute. Otro destello de genio interpretativo es el de quienes, también desde una postura defensiva, pretenden atenuar la gravedad de los escándalos improvisando comparaciones de escaso fundamento con el pasado y concluyendo que siempre ha sido así, siempre han pasado estas cosas, no hay nada nuevo bajo el sol y por tanto, ¿a qué viene tanto ruido? Una lectura ante todo tristísima, porque ofrece una imagen desconcertante y pesimista de la Iglesia, como una realidad en la que la hipocresía farisaica habría sido el estilo de vida habitual y persistente. Yo no la puedo aceptar esta imagen de Iglesia. Pero además se trata de una lectura gravísima porque insinúa otras dos cosas. La primera, que el verdadero problema no sería la inaudita gravedad de los abusos, sino el hecho de que sus autores hayan sido descubiertos. Es decir, no han sido lo suficientemente listos y prudentes como para actuar a escondidas, sino un tanto ingenuos y desafortunados. Sería la lógica, en el fondo, del si non caste, tamen caute. Si no se vive castamente, al menos hágase con cautela. Y he hecho una investigación que histórica, ¿no? Sobre esta expresión latina, si non caste, tamen caute. Si no consigues controlarte, al menos hazlo a escondidas. Algunos atribuyen esta actitud a la recomendación de Adam de Bremen, siglo XI, dirigida a aquellos clérigos cuya conducta era manifiestamente inmoral. Cuando nuestro pío arzobispo Adalberto exhortaba a sus clérigos sobre la continencia, muchas veces le oímos decir: os exhorto, os pido y os mando que rompáis las impúdicas relaciones con las mujeres. O, si os consideráis incapaces de hacerlo, pues esto solo les es posible a los perfectos, tened, por lo menos, el pudor de respetar el vínculo del matrimonio, según lo que se dice, si no castamente, al menos con prudencia, con respecto al marido, ¿no? Esta sería la origen de esta expresión latina, que claramente es muy ambigua y equívoca. En segundo lugar, esta lectura implicaría, que nos dice que la historia es muy vieja desde este punto de vista, lamentablemente. Esta lectura implicaría, una vez más, banalizar el escándalo, como si no se tratara de algo tan escandaloso. Incluso, en algunos casos, se añade el intento de idealizarlo y espiritualizarlo, todo con desconcertantes acrobacias para justificarlo. Bueno, también esto ha sido posible en este tiempo. Otra lectura defensiva, una mirada inconsciente e irresponsable.
El problema de la pedofilia sacerdotal no es un problema aislado en la sociedad actual, sino que se inserta en un contexto extremadamente grave e inquietante, de una tendencia que ciertamente no es nueva, pero que hoy se está afianzando gracias, entre otros factores, a la ambigua influencia mediática que termina por enfatizarla y difundirla por todas partes, sin desaprobarla con la energía que debiera. En este sentido, el comportamiento transgresor de hombres de iglesia funciona como elemento de refuerzo de una cierta cultura social de la pedofilia y de todas las formas de ejercicio de la sexualidad que implican violencia sobre los menores y abuso de los débiles. Algo bastante desconcertante y contradictorio por venir precisamente de una iglesia llamada a predicar el evangelio de la atención a los pequeños y a los débiles, de la disciplina como expresión de respeto a sí mismo y a los otros, y de la libertad del amor, y por venir precisamente de sacerdotes que se presentan ante la comunidad eclesial y civil como educadores de niños y jóvenes. Un signo más de la presión de esta cultura que se difunde por todos los estratos de la sociedad es esa mentalidad que se está formando cada vez más posibilista y condescendiente en esa dirección. El último informe de UNICEF sobre este tema es verdaderamente llamativo. Son los datos de abusos sexuales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 20 años, datos dramáticos. Los abusos, agresiones, palizas y diferentes formas de violencia contra menores y jóvenes están mucho más extendidos de lo que nos imaginamos, hasta el punto de que las mismas víctimas llegan a considerarlos normales, puesto que en 30 países 7 de cada 10 jóvenes entre los 15 y los 19 años nunca han pedido ayuda. En este trágico cuadro mundial, lo que desconcierta no es solo que tristemente hombres de iglesia hayan contribuido, en pequeña medida dentro del elevado número global, pero de forma muy significativa en el nivel simbólico, a la formación de esta maldita cultura del abuso, una cultura, sino además que al analizarlos dentro de la misma comunidad creyente, muchos todavía no sepan o no quieran ver el vínculo entre estos delitos eclesiales y esta cultura y mentalidad. Esto es muy grave, ¿no? No ver la conexión entre los abusos reverendos de hombres de iglesia y la creación o el refuerzo de esta mentalidad, de esta cultura, en la que el abuso no es percibido como algo de particularmente grave, serio, inmoral. Y también sorprende amargamente que haya creyentes que leen estos escándalos sexuales como un hecho de iglesia, como simple transgresión o infidelidad a las propias obligaciones, sin ver relación alguna de causa y efecto con un problema que está convirtiéndose cada vez más dramáticamente en mundial y frente al cual está disminuyendo la reacción de condena unánime y firme. Esto equivale a decir que la contribución sería doble, no solo por los propios actos de pedofilia, sino también por la formación de una cultura del abuso sexual pedófilo, caracterizada por una mentalidad cada vez menos indignada y rigurosa. Podríamos decir que esta falta de percepción eclesial corre el riesgo de convertirse ella misma en parte de esa reacción cultural general tan tímida y débil, y constituye una mezcla de irresponsabilidad e inconsciencia que rebaja el nivel subjetivo del escándalo eclesial debido a esta miserable colaboración. Otra lectura defensiva, la tolerancia cero.
A más de uno le resultará chocante que entre las respuestas inadecuadas y deductivas incluyamos una expresión que aparece en el lenguaje magisterial de este periodo y que considera como algo sagrado una actitud decidida y resuelta por parte de la autoridad a la hora de gestionar los casos de abusos y escándalos sexuales. Sin lugar a dudas, estamos de acuerdo con la política de la tolerancia cero, tanto en los principios como en la práctica, como quienes sostienen la exigencia de intervenir con firmeza y decisión. Pero no lo estamos en absoluto con quienes, y lo decimos una vez más, instrumentalizan estas palabras, creyendo y haciendo creer ilusoriamente que se ha resuelto el problema al asumir medidas perentorias o draconianas en el ámbito de la formación inicial y de la admisión a las órdenes y de tipo punitivo con quienes hayan cometido tales delitos. A eso se debe la pretensión que hemos denunciado anteriormente de contar con criterios inequívocos para tener un diagnóstico previo sobre la presencia de patologías en esa línea y actuar en consecuencia, es decir, expulsando a quienes presenten síntomas de estas patologías. O también la ilusión complacida de haber hecho todo lo que se debía hacer simplemente por haber intervenido con mano dura y pulso firme, como la expulsión del ministerio o la reducción al estado laical o la denuncia ante los organismos judiciales competentes contra aquellos que han caído en esos comportamientos vergonzosos. O sea, cuanto más dura sea la pena, más tranquila queda la conciencia de quien debía y debe intervenir. Y de nuevo, la atención se seguiría poniendo solo en estos casos, dejando en paz a los buenos, cada vez más convencidos de ser los guardianes fieles y valientes del templo, o los estrictos y puntillosos custodios de la ley. En realidad, es demasiado fácil distanciarse cuando todo va mal. Es demasiado fácil aislar al acusado contentándose con expulsarlo, juzgarlo y condenarlo, como si los demás no tuvieran nada que ver con el asunto. Pero existe además otro gravísimo peligro ligado a esta política oficial de la tolerancia cero, que este celo por la justicia sea excesivo y fuera de lugar, y lleve a considerar culpable a alguien inmediatamente y a la primera denuncia, venga de donde viniere, algo que ya en sí mismo es injusto, hasta el punto de que a veces ha tenido que ser desmentida después, cuando el daño a la persona ya era irreversible. Por desgracia, no se habla aquí de casos hipotéticos, sino de todos esos casos, más habituales de lo que se piensa, en los que el acusado se convierte automáticamente en un tipo peligroso al que hay que quitar de inmediato de su lugar de trabajo y alejarlo de la parroquia imponiéndole obligaciones y prohibiciones, exponiéndolo al menos implícitamente al juicio público con la consecuente condena popular. No se tiene en cuenta la posibilidad de que se trate de calumnias o de una de tantas miserables murmuraciones anónimas que a veces surgen de forma espontánea, precisamente entre quienes frecuentan las iglesias, y no tanto el Evangelio. Es fácil imaginar las dramáticas consecuencias personales que supone para el sacerdote que es objeto de la murmuración, desde el aislamiento a la desesperación, desde el sentirse rechazado al serlo de hecho, desde la vergüenza al deseo de plantarse y dejarlo todo. En definitiva, detrás de ese insensato automatismo entre denuncia y declaración de culpabilidad, me parece que puede esconderse, además de la ingenuidad de quien cree inmediatamente en las acusaciones y se eriga en inflexible defensor de la ley, la misma lógica del pasado cuando, como hemos visto, al que ejercía la autoridad, lo que le importaba ante todo era protegerse y proteger la imagen de la Iglesia, sin tener en cuenta a las personas implicadas en el caso. Entonces, las olvidadas o ignoradas en sus derechos eran las víctimas de los abusos. Hoy, de nuevo, por esos extraños juegos del destino
que parece disfrutar invirtiendo los términos, las víctimas serían los propios sacerdotes, los primeros expuestos, muchas veces desarmados frente a este tipo de acusaciones y obligados a pagar un altísimo precio. Lo digo porque en algunos casos esta ha sido la realidad de acusaciones calumniosas y no correspondientes a la verdad. Otra lectura defensiva, son muchas veces, ¿no? Y esto es inquietante. La culpa es del pasado o está en el pasado. Otra tendencia bastante generalizada es la de quien piensan que, bueno, frente a estos eventos, la responsabilidad es de la formación de un tiempo, porque ha faltado este tipo de atención en el área afectivo-sexual, y bueno, esto podría corresponder a la verdad, no es tan difícil juzgar el pasado frente a algunos eventos del presente, ¿no? Pero el auténtico problema hoy no es tanto la calidad de la formación recibida en el pasado, porque una formación ha sido dada en el pasado. El problema verdadero hoy, también frente a los escándalos sexuales, es la formación permanente, la formación de hoy, porque es imposible que una persona pueda vivir su celibato ahora que tiene 40, 50, 60 años, como lo vivía cuando lo ha elegido o cuando ha sido ordenado diácono. El celibato tiene que ver con la afectividad y sexualidad, que es una energía viva, es una energía dinámica, es una energía que cambia, se modifica a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces que pide al consagrado, como decir, una actitud nueva, formación permanente, ¿no? Yo no puedo ser célibe, virgen hoy como lo era al comienzo de mi experiencia eclesial como presbítero, como consagrado. El celibato, la virginidad es algo que es como vivido por toda la personalidad. Entonces no puede ser simplemente repetido con actitud de perseverante, ¿no? Como hemos explicado y especificado antes. Tiene que ser motivado, un celibato vivido bien es un celibato remotivado, nuevamente motivado, con nueva pasión, con nueva razón, con nueva actitud. Y este es el problema, que no hay formación permanente. Y si no hay formación permanente, no es tan extraño que puedan acontecer este tipo de acontecimientos. El problema no es, en otras palabras, el problema no es la formación del pasado, que en cada caso era ofrecida a la persona. El problema es la formación del presente, que es ausente. Porque ¿dónde está la formación permanente? ¿Alguien la ha vista? ¿Dónde habita? Este es el problema. Hasta que no proveemos, no entramos en este tipo de perspectiva, que la formación permanente tiene que ser entendida siempre más como algo que acompaña diariamente, constantemente la vida del presbítero, entonces algo que él responsablemente, con responsabilidad por sí, tiene que actuar, y es algo también que la institución tiene que ofrecer. Bueno, los escándalos sexuales seguirán estando presentes en la Iglesia. Entonces el problema sería obsoleto y no realístico seguir acusando la formación del pasado. El problema es la ausencia, no la calidad de la formación del pasado, sino la ausencia de la formación del presente. Otra lectura defensiva, y vamos a terminar. La distancia de seguridad. Muchos presbíteros no quieren escuchar historias de violencia sexual, ¿no? Tienen como una distancia de seguridad, ¿no? Y no provocan este tipo de abertura. Y solo han oído hablar de ellas, estas violencias, pero sin entrar con el corazón y la cabeza, sin dejarse afectar, tocar, provocar, y después invadir, trastornar, comprometer. Lo digo también, sí, por mi propia experiencia personal. Mi percepción del problema ha cambiado radicalmente desde que las circunstancias de la vida me han hecho entrar, queriéndolo o no, en estas historias.
y desde que quienes las han vivido y sufrido me han contado su tragedia. Entonces he entendido sobre todo algo terrible, que callar y negar a la víctima la oportunidad de ser escuchada y creída es participar y colaborar con el abuso. Al mismo tiempo, he llegado a ver con claridad que fácil y posible es asumir una actitud clerical de alejamiento, de no invitar a la confidencia, o de desconfianza más o menos sutil. Me ha perturbado y causado una terrible impresión ese grito pidiendo ayuda y socorro de quienes se han sentido víctimas, más que de la pedofilia y de otros abusos, del silencio de muchos, de demasiados ambientes eclesiásticos, un silencio eclesial. Silencios a menudo más culpables que los mismos actos perversos, dice un autor. Y sin embargo, silencios frecuentes, pesados, ensordecedores, solo aparentemente inocuos y muy poco inocentes, acaso defensivos, como si el agredido se hubiera transformado de pronto, por un absurdo cambio de papeles, en agresor. Silencios que imponen a la víctima la negación de su experiencia de dolor, que es como una negación de su propia identidad, de su historia personal, de sus sentimientos, de su sexualidad herida y maldita a este punto de su vida. ¿Cuántas veces quien ha sido víctima ha tratado de contar lo que estaba sucediendo, lo que le estaba sucediendo, que le había sucedido, de testimoniar el mal sufrido que le había roto la vida, ha buscado con desesperación una escucha atenta o una cercanía que le han sido negadas, soportando una violencia más dolorosa que la que ya había sufrido? O es escuchada, como le pasó a Daniel, una víctima de la que habla un libro sobre este tema, que se dirigió desesperada y oprimida por un sentimiento de culpa a un sacerdote de su barrio, después a otro sacerdote de la ciudad, a un profesor de un colegio, a un misionero que acababa de volver de África, a un confesor de paso en la parroquia. La escuchan, sí, y a veces con atención, pero la respuesta es siempre la misma. Yo no puedo hacer nada. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Eres tú quien tiene que tomar una decisión. Eres tú la que tiene que alejarse. O aún peor, has cometido una enorme tontería. No hables de ello con nadie. Olvídalo. E incluso, todo eso pertenece al pasado. Mira el futuro. ¿Cuál es el resultado? Daniel cae en la cuenta dramáticamente de que no puede contárselo a nadie. Nadie la comprende. Y sobre todo, y esto es lo más dramático, que acaso sea ella la única responsable, mas aún la seductora. En suma, un daño y uno propio terrible. Bueno, todo esto hoy parece que no es lo que pasa normalmente, gracias sobre todo al cambio de la política, de la gestión de estos eventos con Papa Benedicto, ¿no? Pero es importante que lo registramos como otra manera defensiva frente a los escándalos sexuales. Y bueno, podemos terminar aquí. Otra lectura defensiva sería la lectura de quien dice, bueno, es inevitable que haya escándalos, ¿no? Sin continuar con la cita de Jesús. O la conclusión final de este tipo de lectura. Hemos sido obligados, claramente estoy haciendo una lectura general, ¿no? Obligados a admitir lo que ha pasado en la Iglesia. A pesar de todo y no sin retraso, al final hemos reconocido como institución eclesial que esos escándalos han existido. También nos hemos atrevido a llamarnos por su nombre escándalos, con toda la saludable vergüenza que tal admisión supone para un hombre de iglesia. Incluso hemos pedido perdón, o alguien situado en lo más alto lo ha pedido por todos. Pero seamos sinceros, si nadie se hubiera atrevido a denunciar, ¿habríamos tenido nosotros el coraje de admitir los hechos? ¿De reconocer la culpa y la responsabilidad? ¿De dolernos y llorar por ello?
de pensar que quizás deberíamos cambiar algo. Seguramente nos hemos visto psicológicamente obligados a admitir el vergonzoso suceso, ya que hubiera sido imposible probar lo contrario frente a una opinión pública justamente dura y escandalizada. Si no hubiera habido víctimas que con enorme coraje y riesgo hubieran hablado, nosotros como Iglesia habríamos sentido el deber de admitir nuestros errores, reconociendo no solo los escándalos, sino también nuestras deudas para con las víctimas. Y si esos hechos no hubieran sido publicados y expuestos, a veces, justo es reconocerlo, de una manera absolutamente inapropiada y tendenciosa, al escarnio público, en una sociedad en que todo lo bueno y lo malo, pero sobre todo lo malo, tiene que ser hecho público, ¿habríamos sentido sobre todo en nuestro interior el remordimiento, la acusación de nuestra conciencia y después el deber de exponernos confesando nuestra culpa? Y después de confesando nuestra culpa y pidiendo perdón personalmente como elemental acto de justicia, sin esperar a que lo haga la institución y no solo en el acto formal litúrgico? Lo dudo. Como ha reconocido el cardenal Levada en el citado simposio internacional. En muchos casos, ha dicho el cardenal, la respuesta de las iglesias locales ha llegado solo después de que los medios de comunicación publicaran noticias sobre comportamientos escandalosos por parte de sacerdotes. De lo que no tengo duda alguna es de que más de uno entre nosotros, incluso hoy en día, no está convencido de que tendríamos que haber tomado nosotros mismos como Iglesia la iniciativa. Tampoco me cabe duda de que muchos no están convencidos en absoluto de la conveniencia del nuevo impulso dado en los últimos años por los romanos pontífices a esta cuestión. Nada convencidos de la verdad ni de la gravedad del asunto. No me cabe la menor duda de que a muchos les parece excesivo todo este mea culpa eclesial y clerical. Pero además, finalmente, si es verdad que hemos hablado de escándalos, ¿de qué nos hemos escandalizado? ¿Qué es lo que nos ha escandalizado de verdad? Ponémonos esta pregunta. Ha sido, porque somos escandalizados, pero ¿de quién? ¿De quién somos escandalizados? ¿Ha sido el mal causado a las víctimas, a los inocentes, a los pequeños e indefensos? ¿O más bien el perjuicio a nuestra imagen pública, a nuestro gremio, la pérdida de algún punto en el índice de nuestro aprecio social, de nuestras seguridades y vanaglorias? También aquí me surgen muchas dudas. Y terminamos con esta conclusión que parece negativa, pero la vemos en una perspectiva contraria, porque si reconocemos esta postura, tenemos la posibilidad de modificarla y dejarnos convertir y evangelizar por estos eventos. Entonces es importante decir que probablemente no hemos elaborado el luto. Es una expresión que viene de la psicología, ¿no? Cuando una persona sufre tiene que elaborar el luto. Y bueno, podría ser que no hemos elaborado el luto. Estos mecanismos de defensa, que son como lecturas del sistema, ¿no? Estos que hemos visto ahora, ¿no? Son como lecturas del sistema, a través del cual, ¿cuál es la conclusión de estas lecturas defensivas? ¿Cuál es la conclusión? Que la responsabilidad es muy relativa, que la responsabilidad al máximo se refiere a los autores materiales de estos eventos. La Iglesia lo ha reconocido de alguna manera y que ha pedido perdón y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Sí, en la formación más atención, probablemente también en la formación permanente, pero
Hemos dicho antes, el sistema funciona bien si el sistema reconoce su responsabilidad. Y aquí el problema se hace complejo. Somos seguros que estamos haciendo una lectura auténtica, porque me he comentado, ¿no? Son muchas, ¿no? Más que 10 estas lecturas defensivas, para subrayar esta posibilidad, que no es una eventualidad tan eventual y tan rara e infrecuente. No es fácil tener la libertad de dejarnos poner en crisis por estos eventos y de reconocer que todos hemos contribuido a los escándalos sexuales. Que en un sistema no se puede hablar de estas cosas si no se parte de este asunto, de este presupuesto. Estos escándalos son nacidos en este sistema, en esta iglesia. Y si nosotros somos parte de este sistema, todos somos llamados a sentirnos responsables. Elaborar el luto parte de aquí. Si no partimos de esta premisa, el escándalo seguirá en la iglesia. Y la parte peor es esta. Seguirá sin enseñarnos nada. ¿Qué significa todo este sufrimiento, toda esta realidad compleja y terrible? Bueno, no ha servido a nada. Mientras que, en positivo, estos escándalos sexuales podrían ser la obra de Dios. Un momento precioso a través del cual, como hemos dicho esta mañana, ¿no? Dios nos está diciendo algo de muy importante para vivir auténticamente el don recibido.